Vuelve a sonar la opción de una constituyente en Colombia para la reelección de Gustavo Petro. Él dice que no es así. No he hablado aquí de una asamblea constituyente, como repite una y otra vez la prensa. Pero la realidad es totalmente diferente. A la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, mandó y ordenó. Entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Y es que no es únicamente él, sino que su partido político lo pide a gritos, algo que la senadora Isabel Zuleta dejó muy claro. Nosotros sí queremos una reelección y lo decimos de frente y lo estamos promoviendo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es otro debate. ¿Cuál es la vía para lograr una reelección del presidente Gustavo Petro? Creemos que son muchos años más los que debe estar el presidente Petro en el gobierno para lograr algo de cambio. Pero es que en Colombia la reelección está prohibida debido al artículo 197 de la Constitución, que establece lo siguiente: no podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiera ejercido la presidencia. La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente. Por lo que si el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, busca perpetuarse en el poder a través de mecanismos legales, más que probablemente tendría que llevar a cabo una constituyente. Pero en caso de que la llevara a cabo y dicho artículo fuese derogado, no solo él tendría la posibilidad de ser elegido nuevamente, sino también los otros expresidentes, incluyendo al generador de las mayores pesadillas de la izquierda y el presidente más popular y efectivo de la historia de nuestro hermoso país, el señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Tomaría ese riesgo Gustavo Petro sabiendo que hoy es considerado como uno de los presidentes más impopulares y desastrosos de la historia de Colombia? El alcalde de Bucaramanga está echando de su ciudad a todos los delincuentes extranjeros, es decir, a los venezolanos. Siendo esta una de sus principales promesas en campaña, el alcalde Jaime Beltrán empezó a limpiar su ciudad de los elementos más indeseados, la criminalidad importada. Pero al que viene a delinquir hay que identificarlo, hay que perseguirlo y a ese hay que judicializarlo. A partir de este momento empezamos la expulsión de manera sistemática de extranjeros que estaban delinquiendo en la ciudad de Bucaramanga. Pero lo que ha sido una gran decisión para la ciudadanía, porque ha sido prácticamente el único gobernante del país que se ha atrevido a enfrentar esta lamentable problemática, le ha implicado problemas con otros mandatarios, quienes lo han llamado nazi y xenófobo. Por suerte, el alcalde de Bucaramanga no se deja asustar por calificativos banales de quienes defienden la delincuencia, ni de quienes claman por los supuestos derechos humanos de excrementos sociales de otro país que solo vienen a destruir el nuestro. Es frustrante, Gustavo, frustrante uno querer tomar control del territorio y hoy en día aparecen los activistas a exigir por encima de los derechos de los ciudadanos el derecho de los delincuentes. Yo tengo que ser reiterativo, el delincuente cuando lo traen a la ciudad a delinquir o cuando viene a la ciudad a delinquir, él no está pensando en los derechos del ciudadano. Desde este canal aplaudimos y apoyamos en su totalidad el accionar de Jaime Beltrán. Que la rectitud y el bienestar de su pueblo sigan siendo su guía. El Tribunal Superior de Bogotá ratificó que sí hubo terrorismo durante el mal llamado estallido social en el año 2019. Con esta decisión, además se ratifica la condena a 19 años de cárcel a varios de los miembros del grupo terrorista conocido como La Primera Línea, financiado por el político de extrema izquierda Gustavo Bolívar. Se determinó además que este grupo terrorista tenía nexos con las disidencias de Iván Mordisco, es decir, antiguos miembros de la guerrilla de las FARC, y tenían como objetivo, además de la destrucción evidente, generar caos,
miedo y confusión. Eso es lo que dice el fallo. Por esto se ratificó la condena por el delito de terrorismo contra estos criminales. Pero es que va aún más allá, porque se determinó que una de las líderes de la primera línea, Erika Lorena Flores Durán, fue la coordinadora encargada de entrenar a los jóvenes en las universidades para que estos se infiltraran de forma violenta en las manifestaciones. Y es que aquí hay una realidad de la cual yo he hablado constantemente, y es cómo las universidades son centros de adoctrinamiento para los jóvenes, en favor, obviamente, de los discursos progresistas y de izquierda. El ingreso de esta señora a los espacios universitarios seguramente fue con el aval tanto de docentes como de directivos de las diferentes universidades. Lo que nos muestra que, por desgracia, hoy los jóvenes no van a la universidad únicamente para educarse, sino en gran medida también para ser adoctrinados. Otra de las cosas que nos muestra, contrario al relato que querían establecer los políticos de izquierda y gran parte de la población, es que en realidad este estallido social no fue generado de manera espontánea, sino que fue planificado, fue elaborado muy meticulosamente, justamente como dice el fallo, para generar miedo y para generar zozobra en la población. Estos movimientos generalmente a nivel nacional y a nivel mundial son financiados por grandes capitales globalistas, grandes capitales que buscan la destrucción interna de las sociedades. Por eso este movimiento se generó, este supuesto estallido social, pero asimismo esto también era evidente en otros países como Estados Unidos o como Chile, donde precisamente se generaron movimientos sociales de este mismo tipo casi que de manera simultánea. Y es que quienes han financiado, estructurado y planificado este supuesto estallido social son las mismas personas, los mismos capitales que en gran medida llevaron a Gustavo Petro al poder. Y es también por esto que Gustavo Petro defiende estos actos terroristas y criminales del grupo conocido como la Primera Línea. Y es que recordemos que es lo que decía hasta hace poco el presidente de la República al respecto. Los jóvenes de primera línea y de segunda y de tercera y más allá no son victimarios, son víctimas de un Estado que no solo les quitó los ojos y los encarceló por miles, sino porque los dejó sin educación y sin oportunidades. Jamás la protesta social debe criminalizarse. Eso no es posible en un Estado social de derecho. Esos jóvenes nunca debieron estar presos, decía él. Pues ciertamente sí debían estar presos, porque esos jóvenes eran unos terroristas, eran unos criminales. Por eso no nos debe extrañar que el país se lo tome la delincuencia, porque básicamente estamos siendo gobernados por un guerrillero que hace apología al crimen. EPS Sura solicitó autorización a la Superintendencia Nacional de Salud para su retiro voluntario de la prestación del servicio de salud en el país. La empresa confirmó que ya presentó una solicitud de programa de desmonte progresivo, un mecanismo jurídico que le permite el retiro de manera ordenada y diligente. Esta decisión, que insistimos, se deriva de una problemática que nos supera como compañía. Está basada en el respeto que tenemos por nuestros afiliados y por la red de aliados y prestadores que nos han acompañado durante este tiempo. Por eso solicitamos de manera respetuosa al Gobierno la aprobación de esta propuesta. El programa de desmonte progresivo cuenta con unos tiempos legales establecidos para dar respuesta por parte de la Superintendencia. Y en caso de que sea aceptada, a partir de ese momento se iniciaría su ejecución, confirmando de esta manera uno de los grandes miedos y advertencias sobre el desastroso gobierno de Gustavo Petro, la destrucción de uno de los mejores sistemas de salud de la región. Dejo que pase lo que está pasando. Y les demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Y hace que... No, ni siquiera hay que demorar pagos. No. Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a los que quedan. Y esa se cae.
Y entonces todo ese mundo de mayor aún de afiliados tiene que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar. Lo más peligroso, si no es ya evidente, es que Sura no era una EPS de garaje como las tantas otras que cerraron en el pasado y que fueron reemplazadas en el mercado por otras entidades prestadoras de salud más eficientes. Sura era, hasta la llegada de Gustavo Petro, una de las EPS con mayor reputación y mejor servicio en el país, con más de 5 millones de afiliados que hoy se sienten a la deriva. Por desgracia, se está cumpliendo uno de los objetivos de Petro: destruir el sistema de salud en el país, para así tener mayor control respecto a los ciudadanos, para que de esta forma parezca que las migajas que ofrece son una bendición, mientras nos lleva a todos a la miseria. ¿Les suena Venezuela? ¿Les suena Cuba? Más de 1 billón de pesos se habría robado el gobierno Petro por corrupción. ¿Se acuerdan de Day Vázquez, la exesposa de Nicolás Petro, quien expuso públicamente los dineros ilícitos que entraron en campaña del hoy presidente? Y le recibió dineros a este señor. Le recibió más de 600 millones para la campaña. Pues el Día de las Velitas del año pasado advirtió sobre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Ojo con la UNGRD. Todo se sabe, dijo ella. Pues se está empezando a saber. Y es que según un reporte realizado por el medio La W, los números por corrupción podrían rondar los 2 billones de pesos por contratos irregulares entregados en el año 2023 y 2024. Y es que entre los tantos contratos irregulares hay uno con el cual se inició esta investigación por corrupción de 46.000 millones de pesos. Un contrato de 46.000 millones destinados a la adquisición de 40 carrotanques para La Guajira, que se supone le llevarían agua a dicho departamento. El mencionado medio, La W, denunció sobrecostos por encima de los 20.000 millones de pesos. Recordemos, si no es ya de conocimiento común, que La Guajira es uno de los departamentos más pobres del país y uno de los que registra mayores tasas de desnutrición. Por eso se les llevaba estos carrotanques con agua. Pero es que estos carrotanques de más de 46.000 millones de pesos no sirvieron, eran obsoletos. Gran parte de esta inversión se perdió. Esos carrotanques no sirven mayoritariamente. De los 40 que yo vi en La Guajira, en mi inspección visual, que no es la misma de la auditoría, en mi opinión solamente 9 de los 40 están bien hechos. Y en este negocio estarán involucrados ministros y congresistas cercanos al presidente Gustavo Petro, quien con esto probablemente esté buscando la aprobación de sus infames reformas, a costa de una de las zonas más maltratadas del país. Pero esto es solo un contrato de 46.000 millones, que parece poco cuando se compara con los casi 2 billones que empiezan a mostrar las investigaciones. Y por eso siempre he dicho y repito, todo sobre lo que los zurdos juzgan a los demás, ellos son 100 veces peores. Son el peor cáncer que le ha pasado a la humanidad y no quedarán tranquilos hasta destruir y controlar todo, siempre en detrimento del pueblo. Estas fueron algunas de las noticias más importantes de la semana en Colombia. Nos veremos en una próxima ocasión y recuerden no confiar en los zurdos. En general, no confiar en los políticos. Ellos son maestros del engaño y de la destrucción. Incluso muchos que suelen denominarse como derecha. Entonces, siempre tengan mucho cuidado. Hasta la próxima.